Muy bien. Para continuar con farmacodinamia, ahora vamos a ver la variabilidad farmacodinámica. Los individuos varían en su magnitud de respuesta a la misma concentración de un fármaco, incluso aunque lo hayan ingerido con antelación, sea por poco o por mucho tiempo. Todo esto va a influir en la situación actual. Puede ser que esté cursando una enfermedad, puede ser que tenga algún tipo de resistencia, puede ser que ha cambiado la edad, el peso, son varios factores que van a influir en esa efectividad, en lograr lograr el efecto deseado, ¿sí? Incluso los propios receptores también presentan una variabilidad, tienen un estado dinámico, donde en algún momento están en alza, en otro momento están en baja, dependiendo de circunstancias tanto endógenas como exógenas. Utilizar un medicamento por mucho tiempo hace que estos receptores puedan perder la sensibilidad, producir cierta desensibilización. Esto se denomina downregulation. Lo mismo que receptores que no están ocupados por un tiempo prolongado pueden tener una sensibilidad en alza, una regulation. Veamos cuáles serían los factores que pueden llegar a influir en la acción de los fármacos. La edad, el peso corporal tenemos, el sexo, por ejemplo, presencia de alguna enfermedad, factores genéticos, tolerancia, taquifilaxis, hipersensibilidad, presencia de otros medicamentos. ¿A qué nos referimos con la edad? Todavía no han visto ustedes lo que son los parámetros farmacocinéticos, es decir, aquellos pasos que se van dando mientras el medicamento pasa por el organismo. Pasos como la absorción, distribución, metabolismo, excreción. Necesito hablar de estos parámetros para que entendamos en qué puede llegar a influir la edad. Un niño tiene en general el metabolismo inmaduro, por eso dicho proceso va a estar disminuido, incluso la excreción también, la absorción es más intensa a nivel cutáneo por las capas de piel que son mucho más finas, más permeables. Esto va a influir directamente en lo que se denomina absorción, incluso la absorción gastrointestinal también. En el anciano, en cambio, el pH está disminuido, hay un vaciamiento gástrico disminuido, hay menor concentración de albúmina, que son las proteínas transportadoras, las funciones hepática y renal están disminuidas también, que puede llevar a posibilidad de intoxicación, toxicidad o efectos indeseados, ¿no? Sobre todo porque el anciano es polimedicado en general. Utilizan varios medicamentos para varias patologías que suelen presentar. Cuando nos referimos al sexo que está faltando, puede llegar a influir ciertas características particulares y fisiológicas, tanto de la mujer como del hombre. La mujer con su diferencia hormonal, por ejemplo, la presencia de estrógeno, cierta velocidad que tienen los hombres en el vaciado gástrico, o sea, mayor velocidad, mayor filtración a nivel renal, que participa en la eliminación de los medicamentos. La mujer, por ejemplo, tiene un menor pH gástrico y esto hace que influya en la absorción de las drogas, de los medicamentos, vamos a utilizar bien los términos, medicamentos o fármacos ácidos. Estos conceptos, si por ahí no lo logran entender aún, porque son pasos, yo estoy nombrando pasos farmacocinéticos, cuando den el teórico de farmacocinética van a encontrar mayor sentido, ¿sí? Pero bueno, las diferencias son a ese nivel. En cuanto al peso, los medicamentos son administrados muchas veces en relación al peso, sobre todo si el fármaco es liposoluble. También en niños muchas veces el medicamento, para que sea realmente bien controlado, la dosis, porque tiene muchos de sus
órganos inmaduros, por ejemplo, como decíamos, el hígado donde se produce la metabolización de los fármacos, debe ser realmente bien estricta la dosificación, sobre todo en neonatos. Ahora, en personas que son obesas también podríamos tener dificultad en la absorción, no tanto, sino más bien en la distribución, por la gran cantidad de tejido adiposo que presentan algunos, los órganos, también la contextura de cada uno de los órganos. El metabolismo puede llegar a estar influenciado por la variación de peso, por ejemplo. Algunos medicamentos hay que ajustar la dosis puntualmente. De interés odontológico tenemos el ibuprofeno y el paracetamol, que son analgésicos que pueden tener dificultad en su metabolización. Entonces las dosis de mantenimiento podría ser que se aumente. Si iniciamos el tratamiento con 400 miligramos, quizás, hablando del ibuprofeno, la siguiente dosis de mantenimiento deba ser mayor, 600 miligramos. Ejemplo, ¿sí? Bueno, bien. La presencia de enfermedad, ni hablar, o sea, más allá de que ya estamos hablando de algunos órganos que son muy importantes en el metabolismo y en la excreción de fármacos, por ejemplo, el hígado y el riñón. En consecuencia, si llegaran a tener alguna enfermedad, va a influir directamente en la efectividad de este tratamiento. Presencia de cardiopatías, de diabetes, trastorno de la coagulación, no solo por la enfermedad en sí misma, sino por los medicamentos que podría estar recibiendo este paciente, y hace interacción con los medicamentos que nosotros estaríamos administrando. Hay otras situaciones también que tienen que ver con la genética, que es otro factor que puede influir también de variabilidad en la respuesta a los fármacos. Por ejemplo, la idiosincrasia. La idiosincrasia es una reacción anormal, inusual, que no se conoce si acierta la causa, pero está bien que es poco frecuente, pero o no hay respuesta a un determinado fármaco o hay en demasía, y esto hace que salga de la norma, de lo pensado o de lo relativamente esperado. Bueno, esta respuesta normal se llama idiosincrasia. Ahora bien, también puede ser por causa genética, como en el caso de la anemia hemolítica, que se produce a partir del uso de sulfas o AINES en hombres de raza negra. Así que bueno, esta sería la situación de idiosincrasia. Después tenemos tolerancia, que en este caso hay disminución del efecto del fármaco, pero por una administración crónica. Para obtener el mismo efecto se necesita aumentar la dosis. Pasa mucho con estos medicamentos como ser los barbitúricos, benzodiazepinas, morfina. Otro término que tenemos que tener en cuenta es la taquifilaxis. También hay disminución en la respuesta, pero en este caso es por la administración, pero por un periodo corto. Tolerancia a un periodo largo, taquifilaxis, disminución de las respuestas, pero luego de la administración repetida, pero en periodos cortos. Después tenemos la hipersensibilidad. ¿Qué pasa? También es una situación no esperada o anómala de reacción ante un fármaco. Si bien en general se conoce que la penicilina puede llegar a producir alergia, los pacientes también reportan al momento, o sea, si tienen alergia a algún tipo de medicamento, lo comentan al momento de hacer la historia clínica, eso hay que tener en cuenta. La penicilina puede producir reacciones alérgicas leves a intensas, por ejemplo, un shock anafiláctico que pone en riesgo la vida de este paciente, y otros medicamentos más también pueden producir alergia, caso de dipirona, diclofenac y otros antibióticos. Veamos las interacciones. Yo les decía que la presencia de otros medicamentos en esos pacientes que son polimedicados, por ejemplo, o no necesariamente polimedicados, sino que tenga una
terapia de base por alguna patología y nosotros administramos medicamentos, puede llegar a haber una interacción. Esta interacción puede ser deleteria, negativa o positiva. En este caso vamos a hablar de las positivas. En otra teoría van a hablar de todos los tipos de interacciones y los modos, porque muchas de ellas son farmacocinéticas. En este caso, el antagonismo se refiere a la disminución de la respuesta de uno de los dos fármacos por interferencia de otro. Este antagonismo puede ser fisiológico, muchas veces se produce en modo de frenado, una acción y fisiológicamente una contención, un frenado por otro autacoide o neurotransmisor, por ejemplo, puede ser que para que se mantenga ese equilibrio, una homeostasis. Puede ser que sea farmacológico competitivo, cuando están dos fármacos viendo cuál tiene mayor afinidad, compitiendo para relacionarse a un receptor y ejercer su acción, o puede ser químico, que tampoco es competitivo, sino es por reacciones. Muy bien, el sinergismo es el aumento de la acción de los fármacos por asociación. Es decir, tienen que tener mecanismos de acción diferentes para que al estar unidos tengan un efecto favorable, mejor, digamos, más favorable que si se lo administraba de manera individual. O quizás al administrarlo de manera individual necesita una dosis mayor. Entonces, al asociarlos, tenemos esa ventaja de poder utilizarlos en dosis menores. Puede ser de suma, donde se suman los efectos individuales, o de potenciación, donde la unión hace que el efecto sea magnificado más que una simple sumatoria de efectos.